remembranza cómo fueron nuestros primeros tiempos con el Señor. Les voy a compartir un poquito de cómo fue mi tiempo. Cuando yo conocí al Señor, pues habían unos retiros, le llamaban en ese tiempo, eran de 3 días. Y si medito ahora, yo me quedo admirada, porque en 3 días sucedían cosas maravillosas. Llegaban personas que nunca habían oído de Jesús, que nunca le habían recibido como su Señor y Salvador, y en esos 3 días ellos podían reconocer el señorío de Jesús en sus vidas, ellos podían recibir sanidad en su alma, ellos podían ser libres de demonios, y ellos podían también recibir sanidad en su espíritu y sanidad física. Si yo medito ahora, eso era como un milagro que sucediera tan rápido, ¿verdad? Sucedía en 3 días. Y ni siquiera en 3 días completos. Empezábamos en la tarde, ¿verdad? Como a las 5 de la tarde, y pues salíamos domingo en la mañana, como un poquito antes de mediodía o después de mediodía. Y era milagroso ver que, ahí sí que como dice la palabra, los ojos se abrían, los ciegos miraban, pero miraban cosas espirituales, ¿verdad? Habían visiones, habían profecías, pero todos los que íbamos a servir, ¿verdad? A ayudar a esta gente a predicar la palabra, pues pasábamos un mes orando por todas esas personas que no conocíamos para poder ver esos milagros. Y yo en este tiempo me preguntaba, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué yo no oigo ahora que alguien sanó de una enfermedad? ¿Por qué no oigo ahora que alguien habla en lenguas? ¿Por qué no oigo que milagros sucedan? No es que no sucedan del todo, pero no lo oigo como antes. Y estaba meditando en las Escrituras y quiero que podamos ir a Mateo 8. Mateo 8. Vamos a iniciar en el capítulo 1 y el título dice aquí, Jesús sana a un leproso. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no le digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Primero quiero que observemos la palabra descendió. Si descendió es que él estaba en un lugar alto y bajó. ¿Quién? Jesús. Estaba en el monte. ¿Qué estaba haciendo en el monte? Recuerden qué hacía Jesús en el monte. Jesús se apartaba a lugares lejanos. Jesús subía al monte para orar, para reflexionar, para meditar y para estar con el Padre. Y entonces luego cuando él descendió fue que se encontró al leproso, pero dice también, mucha gente le seguía. Meditemos en estas palabras. ¿Has subido tú al monte? ¿Has estado ahí tiempo con el Padre? Abraham dice que él salía al campo, buscaba un lugar solitario. Pedro dice que él subía a la azotea a la hora como las 3 de la tarde, cuando todos acaban de almorzar y está silencio. Entonces, ¿a qué hora subes tú al monte? ¿A qué horas te tomas un tiempo para alejarte del bullicio y de las personas y estar oyendo lo que Dios quiere decirte? ¿Y quién te sigue? ¿Y para qué te sigue? ¿Recibes llamadas? ¿Te buscan tu consejo? ¿Te siguen porque eres popular, porque eres famoso, porque eres buen amigo? ¿Quién te sigue? ¿Por qué te siguen? A Jesús en este caso, el leproso le alcanzó y le dijo, si quieres puedes sanarme. Y Jesús le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. El leproso tomó un riesgo, porque en esa época el tocar a alguien, que si yo tenía lepra y tocaba a alguien, o si el que estaba sano lo tocaba, se consideraba alguien inmundo, alguien que estaba contaminado y que no podía tener contacto con otros o entrar a otras casas. El leproso tomó el riesgo. Yo quiero que nos pongamos tanto en el papel de Jesús, que nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón y podemos dar, pero también que nos pongamos en el papel que necesitamos recibir. Quiero que mientras yo vaya describiendo y narrando todos los acontecimientos de Jesús, nos pongamos en los dos papeles. Entonces,
Hemos tomado nosotros el riesgo, hemos expresado nuestra necesidad delante de Dios, hemos creído, a pesar que no está permitido orar en un lugar público, no hablo de hacer un escándalo, pero hablo que podemos en un restaurante inclinar nuestro rostro, nosotros en Guatemala tenemos esa libertad, ¿lo hacemos? Bueno, ahora quiero que vayamos también a ver, Jesús sana a un siervo del centurión. Esta sigue en el verso 5. Dice, entrando Jesús en Cafarnaúm, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo al Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz, y eso lo hace. Verso 10. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Verso 11. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. Observemos acá. El centurión es alguien que tiene a su cargo 100 soldados y es alguien romano. Él conoce de autoridad. Él tuvo la fe más allá, digamos que no fue la misma fe que la del leproso. Él dijo, yo sé de órdenes, yo sé de autoridad, yo sé de gobierno. Sin embargo, también hubo humildad en él, porque si yo doy órdenes a 100 personas, debo de saber que para implorar un favor, tengo que pedir misericordia, tengo que humillarme, tengo que hacerme pequeño y decir, por favor, ¿puedes sanar? Necesito ese milagro en mi casa, necesito ese milagro con mi criado, pero yo no soy digno. No sabemos qué pecados o qué cosas se movían en la casa del centurión y por qué él no se consideraba digno. ¿O será que porque era romano? No sabemos, la palabra no lo describe, pero lo que sí es que él imploró al más grande. Él estaba reconociendo la autoridad y el gobierno de Dios y estaba reconociendo la palabra. Estaba reconociendo que a una palabra de Jesús toda enfermedad se dobla. Así que en el nombre de Jesús hoy desatamos palabra de sanidad. Ya Eric cuando ministró la palabra empezó a hacerlo. Así que hoy desatamos esos milagros. Yo no sé en tu vida dónde hay huesos secos, dónde tu alma está tuida, dónde en tu alma hay frío, dónde en tu cuerpo hace falta sanidad. Pero hoy decimos la palabra en el nombre de Jesús. Sé sano en tu corazón, sé sano en tu cuerpo y sé sano en tu espíritu. Así como el centurión creyó, así hoy desatamos la palabra en el nombre de Jesús y la enviamos también a los aires y a aquellos que están enfermos en una cama o en un hospital. Y hoy vamos a continuar, vamos en el mismo capítulo 8 y vamos al verso 14. Jesús sana a la suegra de Pedro. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y lo servía. Y cuando llegó la noche trajeron muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a los enfermos para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Eso está en Isaías 53. En el verso 4 se está cumpliendo la profecía. Yo quiero que en estas 3 narraciones de sanidad, nosotros notemos que Jesús no estuvo sentado, que Jesús tomó acción. Primero estaba arriba y descendió. Luego dijo, quiero, se limpió y tocó al leproso.
También dice que cuando el centurión le imploró, él dio la palabra, pero antes que dijo, yo iré y le sanaré. Tal vez estaba sentado, tal vez estaba parado, tal vez estaba predicando a otros, pero dijo, yo iré y le sanaré. No se quedó en una posición sentadito cómodo, yo iré. Y por último dice que cuando llegó a la casa de Pedro, dice que él vio, o sea que él también está observando, está atento. Entonces yo le puse a esta predica que le estoy compartiendo, Jesús es acción. Entonces hoy te pregunto, si nosotros fuéramos los que tenemos que llevar esa sanidad, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos sentados pero estamos tomando acción? ¿O simplemente estamos viendo? ¿Están nuestros oídos atentos y nuestro corazón percibiendo quién a nuestro alrededor está necesitado de una sanidad, está necesitado de un milagro? Nosotros somos vasos útiles, somos vasos portadores de su gloria, somos vasos a los que Dios nos alcanzó para salvación. Y salvación también implica sanidad, también quiere decir sanidad. Nosotros debemos alcanzar a aquellos necesitados, pero no debemos de olvidar que Jesús subió al monte. Es importante que nosotros tengamos esa comunión, que nosotros tomemos ese tiempo para meditar, para oírlo, para estar solo quietos y escuchar lo que Él dice. Vamos a leer qué sucedió en el monte. Vamos a leer Lucas 22, del 39 al 46. Lucas 22, del 39 al 46. Jesús ora en Getsemaní. Voy a iniciar. Dice la palabra. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Oigan, qué interesante, como solía. O sea que no lo hacía solo una vez, lo hacía varias veces. Al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedras y puesto de rodillas, diciendo, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. ¿Qué sucede en el monte? ¿Qué sucede cuando solemos ir a ese lugar secreto, a ese lugar apartado a buscar a Dios? Podemos abrir nuestro corazón, podemos derramar lo que más nos aflige, lo que más nos angustia, lo que más nos causa dolor. Nosotros podemos abrirnos ante el Padre y decirle lo que quiero y no lo que no quiero, pero recibir que se haga su voluntad en nuestras vidas. Y si te das cuenta, dice, Jesús se arrodilló, tomó una actitud humilde ante su Padre cuando él podía correr a sus brazos, correr a su regazo, pero él se humilló. Esa misma actitud tenemos que tener nosotros. Y observa qué más dice. Dice que un ángel se acercó y lo fortaleció. Cuando nosotros doblamos nuestras rodillas, cuando nosotros vamos a ese lugar secreto, a ese lugar apartado, Dios envía a sus ángeles para fortalecernos. No sabemos, o sea, nuestros ojos naturales no pueden ver ese mundo tan hermoso espiritual, pero ahí Él está presente. Él está enviando a sus ángeles para fortalecerte, para ayudarte, para decirte ánimo, para decirte no te sientas solo. Ahí está Él para ayudarte. ¿Qué otra cosa sucedió en el monte? Vamos a ver. Mateo 17. 17, vamos a ver, ahorita les digo. Mateo 17 y vamos a ir al verso
Vamos a empezar en el 1. Mateo 17, verso 1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí le aparecieron a Moisés y a Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo: Levantaos, no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús. Voy a seguir en el 9. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite. ¿Qué pasó aquí? Yo creo que acá Jesús les contó un secreto. A nadie Jesús se le había presentado en ese momento con vestiduras de luz, con esa luz resplandeciente. ¿Y por qué sabemos que tal vez no se lo había mostrado a alguien más? Porque dice: no lo cuentes hasta que haya resucitado el Hijo del Hombre. Y aún estando en la presencia de Dios, los discípulos sintieron temor y se postraron. No sé si fue un miedo humano o fue un temor de reverencia, pero ante las dos, ellos se postraron ante Dios. Ellos reconocieron esa grandeza y vieron algo que tal vez otros no vieron. En la Biblia no narra que otros vieron a Moisés y a Elías como ellos lo hicieron. Pedro hasta estaba ofreciendo hacerle casita a cada uno, ¿verdad? Entonces, ¿qué experiencia, aparte de lo que vieron, podrán haber percibido en su corazón? En el monte, Dios nos abre los cielos, Dios nos abre sus tesoros, Dios nos permite ver su luz y cosas sobrenaturales. Si vamos al 9, dice: cuando descendieron del monte. ¿Y cómo iniciamos en Mateo 8? Jesús descendía del monte. Habían milagros. Dice que luego ellos se reunieron con los otros discípulos. Vamos a ir ahora a Mateo, en el verso 14. Solo bajan su vista un poquito, estamos en el mismo capítulo, en el 17. Dice: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mí. Mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae al fuego y muchas veces cae al agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Si se dan cuenta, este otro milagro, esta otra cosa hermosa que todos se maravillaban, sucedió luego de que Jesús descendió del monte. Se recuerdan que estaba con Pedro, Juan y Jacobo, y ahora dice la palabra, se reunió, eso lo dice en Marcos, creo yo, se reunió con los otros discípulos y le llevaron un lunático que ellos ya estaban intentando liberarlo. Entonces, y acá vemos que también sucedió una sanidad. A la liberación de demonios también le llamaban, lo reconocían como un tormento que afectaba el cuerpo y también lo consideraban una sanidad. Nosotros tenemos que subir a ese monte para poder impartir esa liberación. ¿Sabes que tu tono de voz, tus palabras estando en otro lugar pueden impartir liberación a otros? Yo te quiero contar que hace poco, a finales del año pasado, con Nubia, mi hermana, fuimos a un paseíto por ahí en Guatemala en lancha y pues empezamos a hablar con un gringo ahí en mitad inglés, mitad español, ¿verdad?
y íbamos varias personas cristianas y también se subió una persona que pues le diríamos hippie, ¿verdad? Con tatuajes, con un montón de aretes y con un montón de prendas de, ¿cómo se dirían? Artesanales, cosas que no ministran a Jesús sino lo opuesto, ¿verdad? Y pues conforme íbamos hablando, al final cuando nos bajamos, yo pude notar cómo los ambientes cambiaron. Esta persona empezó a hablar también, empezó a sonreír también. No te digo, no hablamos cosas profundas de Dios, no hablamos cosas de por qué estás triste, no, simplemente hablamos. Y la alegría y lo que había en nuestros corazones fue impartido a los ambientes. Así que nosotros, teniendo la luz de Jesús, tenemos esa capacidad que donde estamos vamos a impactar a los ambientes, pero tenemos que estar metidos en su presencia, empapados de esa luz, empapados de ese temor de Dios, para que nuestra voz impacte, para que cuando nosotros descendamos a la tierra de estar platicando con el Padre, podamos impartir y llegar a otros. Vamos a ver otro milagro, no nos cansemos de ver los milagros. Vamos a Mateo 9, ahora vamos a regresar un poquito, del 1 al 8. Mateo 9, del 1 al 8. Dice, entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Su ciudad era Cafarnaúm. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque es más fácil decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que le había dado tal potestad a los hombres. Si vemos acá, no fue como el enfermo el que llegó, sino fueron los amigos, los familiares, los que, dice la palabra en otros textos, lo descendieron debajo del techo y llevaron a un paralítico. Y otra vez vemos, Jesús no estaba quieto, Jesús vio. Y también vemos que dice, Jesús pasó al otro lado. Jesús no estaba quieto, Jesús se movía, iba de un lado a otro. Hoy nosotros vamos de un lugar a otro, vamos al banco, vamos al supermercado, vamos a hacer un pago, vamos a otro país. Todos tenemos esa movilidad, esa capacidad de ir de un lado a otro como Jesús. Y Jesús vio la necesidad, sintió compasión e impartió esa bendición de la sanidad al paralítico. Ahora quiero que vayamos a Mateo 9, siempre en Mateo 9, ahora vamos a ir al verso 18. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, será salva. Verso 22. Pero Jesús volviéndose y mirándola dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salvada desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó
y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Dice que fue un hombre principal, un hombre importante. Tampoco la Biblia nos dice si él era era hebreo o no era hebreo. Era un hombre importante. No tuvo en poco, ¿verdad?, su puesto o su posición para también implorar la necesidad de un milagro, la necesidad de que su hija había muerto. Cuando la palabra usan dormir, a veces es que está muerto, ¿verdad? Entonces, él imploró ese milagro. Pero quiero que miremos que Jesús dijo, hay un alboroto aquí, hay flautas y hay gente lloriqueando, porque antes también contrataban a personas para que lloraran cuando había un funeral. Entonces, ¿qué es eso? ¿Por qué están llorando? Fuera, váyanse de aquí. Y dice que él se quedó a solas con unos pocos, tomó la mano de la niña e hizo un milagro. Yo te quiero decir que no necesitamos unas cámaras o un púlpito para impartir sanidad. Un abrazo, una sonrisa, unos ojos tiernos, no coquetos, no, unos ojos tiernos, pueden impartir sanidad al que está cerca de ti. Como ya te dije, también tu tono de voz puede impartir una palabra firme que va a ser corregir, una palabra de amor que va a ser suavizar. Con eso tú estás impartiendo a otros y no estás buscando el show, las cámaras, ser popular en las redes. No, Jesús sacó a todos esos que estaban haciendo alboroto, a todos esos que estaban sonando flauta y en lo secreto hizo un milagro. Yo te quiero preguntar, ¿cuántas veces hemos tomado un teléfono y hemos orado por alguien? ¿Cuántas veces has dado un abrazo en una fila de banco, en un supermercado, a un desconocido? Es cierto que estamos en pandemia, pero si tú llevas tu mascarilla y cuando llegues te lavas las manos y sobre todo estás lleno del poder de Dios, ¿por qué vas a tener miedo si Jesús tocó a un leproso y no se contaminó? Si el leproso corrió el riesgo de irrumpir en la ley, de ir más allá y decir, Él puede sanar, Él puede hacer un milagro. Has dado un abrazo de consuelo y no hablo, bueno, y hablemos de alguien cercano o alguien conocido. Ahora vayamos un poquito más, a un desconocido. Has dado una palabra de ánimo a la que vende las tortillas, al que esté en el banco. A veces los minutos que puedes estar con alguien extraño por ahora de esto de la pandemia son cortos. Pero si, otra vez vuelvo, si estamos llenos de la presencia de Dios, vamos a decir las palabras puntuales que van a llegar a ese corazón, lo van a suavizar, lo van a sanar o lo van a liberar. La liberación no siempre es un demonio, puede ser una tristeza, una confusión, alguien que está quejado en su alma y no sabe qué decisión tomar. Esa palabra que tú le des va a traer liberación y no necesitas un show o un púlpito grande. Ahora vamos a Mateo 9, del 32 al 34. No, me falta, perdón, del 27. Mateo 9, verso 27. Vamos a ver a dos ciegos que reciben la vista. Mateo 9, 27. Dice, pasando Jesús de ahí, le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegaron a la casa, vinieron a los ciegos y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa, pero salidos de ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Estos ciegos no habían visto las cosas que Dios hacía, no habían visto al paralítico bajar por un techo, tal vez no habían visto cómo creció la mano tuida, pero sí habían oído, sus oídos sí estaban abiertos y además habían recibido alguna instrucción y en su corazón había alguna esperanza porque ellos decían, hijo de David. Solo alguien que conoce la escritura, que conoce la ley, podía saber que él era el descendiente del hijo de David. Él era la promesa, él era esa lámpara que no se iba a apagar. Jesús era ese cumplimiento. Y dice la palabra, aquí dice dijeron, pero en otras versiones dice ellos gritaron. Ellos decían, Jesús, quiero ver, yo no sé, usa un poquito tu imaginación. Devuélveme la vista, Señor.
yo no sé si Jesús estaba cerca, si estaba lejos, si iba pasando y se fue retirando, pero ellos tampoco se quedaron quietos. Jesús los siguieron sus pasos porque dice, y llegaron a la casa. Es decir, que ellos siguieron la voz de Jesús, siguieron, si él iba acompañado de sus discípulos, si él iba predicando, ellos lo siguieron, ellos se dejaron guiar por esa voz. Hoy te pregunto, ¿cómo estamos? ¿Estamos estáticos o estamos siguiendo esa voz? Jesús tiene muchas maneras de hablarnos, Jesús tiene muchas maneras de tocar nuestro corazón y sobre todo Él oye nuestro clamor. Ahora vamos a ir, estamos haciendo un paseo por todas las sanidades a un mudo que habla, siempre en Mateo 9. En el verso 32, dice, mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado y fue echado fuera el demonio. El mudo habló y la gente se maravillaba y decía, nunca se había visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Te voy a contar un testimonio. Cuando yo estaba en los caminos del Señor y empezaba, de pronto, así como que hoy fuera el culto, no empezaba nada. Y entonces se acercó un anciano y se paró al frente. Y él dijo, no podemos empezar porque hay un espíritu mudo acá. Así que yo le ordeno en el nombre de Jesús que salga fuera. Y no van a ver que yo solo supe en mi corazón que yo tenía que pararme y caminar a donde estaba el anciano. Y él impartió liberación a mi vida. Yo no sé qué había enmudecido mi vida o qué ha enmudecido tu vida o qué ha enmudecido tu voz. Muchas veces las palabras de los padres nos marcan y no nos dejan expresarnos y a veces no somos capaces de, cuando somos niños, de pararnos y decir un poema o peor aún, a veces somos muy tímidos y nunca hablamos y nos ensimismamos. Yo no sé en dónde hay silencio en tu vida o en dónde te consideras mudo, pero Dios vino a libertarnos. Dios vino a que nosotros seamos portadores de su gloria y de su voz. Y a mí, pues yo no sé decirte en dónde estaba esa cosa gobernando mi vida, pero lo que sí sé decirte es que fui libre. Y no fue una vez, porque a veces pensamos que la sanidad o el proceso de sanidad es una vez. En esa ocasión, él con la autoridad liberó un espíritu, un demonio. Pero años después, yo recibí sanidad en mi alma de cosas que la marcaron. Y eso también me hizo libre para poder hablar, para poder opinar. Entonces ahora hablo un poquito más. Pero Dios tiene la autoridad para pararse y liberarnos. Eso mismo debemos de ejercer nosotros. Nosotros debemos de ser como Jesús y como también, como te decía al principio, tomemos el lugar de Jesús y esa llenura que Él nos da para impartir, pero también tomemos esa posición de enfermos. Yo no veo en la palabra que todos se hayan quedado sentados. Los ciegos gritaron y caminaron con Jesús. Jesús dijo, yo iré y les sanaré. Tomó acción. Jesús vio. ¿Qué más? A ver, recuérdenme qué más hizo. La hija, el que necesitaba que resucitara, dice que él fue y le imploró, rogó. El centurión tomó fe, tomó acción. Yo no miro a nadie que se haya quedado sentado. Jesús dice que él iba de un lado a otro porque la gente lo seguía. Tomó el barco y se trasladaba de un pueblo, a una aldea. ¿Qué estamos haciendo nosotros cuando nos movilizamos? Pensemos que tal vez ahorita ninguno está haciendo una obra misionera, no está yendo a visitar a algún enfermo necesitado, que como cristianos es nuestro deber. Pero en tu vida diaria, en tu vida cotidiana, cuando tú vas a comprar un producto, cuando tú vas a hacer un negocio, cuando tú vas a visitar a un profesional, cuando tú recibes a alguien en tu taller, ¿estás dando esa palabra? ¿Estás tomando esa acción que Jesús tomó? Es tiempo que nosotros tomemos esa acción que Jesús tomó y esa acción también para implorar su misericordia y su favor y su sanidad y sus milagros
que también nosotros la tomemos. Ninguno se quedó sentado. Vamos a tomar acción. Vamos a dejar de estar adormecidos. Vamos a leer Mateo 9, del 35 al 38. Mateo 9, estamos en el mismo capítulo, 35 al 38. Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Escuchemos bien estas palabras. Jesús recorría todas las ciudades. Donde te digo, donde vas tenemos que ser luz. No solo en nuestra vida cotidiana, sino también preguntémosle a Dios, ¿qué delegación hay para mí? ¿A quién tengo que visitar que esté enfermo? ¿A quién tengo que llamar que esté enfermo? ¿Qué tengo que emprender para ir a impartir tu mensaje? Dios no nos quiere aquí sentados toda la vida. Nosotros cada domingo recibimos algo y pues mínimo deberíamos de compartir un poquito de eso que recibimos a otros. Pero Él nos encomendó una gran comisión. Él nos dijo, la mies es mucha, los trabajadores son pocos. Vamos, nosotros somos esos trabajadores, nosotros somos esos que hemos recibido salvación, nosotros somos esos que conocemos a Jesús, nosotros somos ellos, esos que podemos impartir esa bendición de liberación a otros. No nos quedemos sentados, tomemos acción. La mies es mucha. Vamos ahora a Mateo 10. Versículos, vamos a empezar, Mateo 10, del 5, en el versículo 5, del 5 al 8. Dice, a estos 12 envió Jesús y les dio estas instrucciones, diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Tal vez muchos ya han tenido oportunidad de oír las buenas nuevas y no han querido, pero hoy estamos llamados a ir a rescatar a aquellos que están implorando el favor de Dios. Dice, yendo y predicando, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Verso 8, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, de gracia da. Creo que todos los que estamos aquí hemos recibido palabra y hemos recibido bendición de lo alto, y aún los que nos escuchan, hemos recibido un milagro de Dios. Y es por eso que volvemos a venir a la iglesia, volvemos a acudir a su presencia, pero lo recibimos de gracia. A nadie nos ha cobrado Dios un milagro, a nadie nos ha cobrado Dios una sanidad. A nadie Dios nos ha pedido dinero o nos ha pedido otro favor a cambio de la salvación, a cambio de su amor. Entonces, si de gracia hemos recibido, de gracia debemos de dar. Es momento que tomemos acción. Yo te invito a que te pongas de pie. La palabra dice en Juan 14:12, de cierto te digo, en que en mí cree las obras que yo hago, Él hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Hoy hemos visto una gama de sanidades. Hoy hemos visto cómo Jesús se movía y cómo los enfermos se movían. Y yo sé que si le pidiera a cada uno que pasara aquí al frente, cada uno podría testificar un milagro y una liberación en su vida. Algo en lo que Dios nos ha prosperado, algo en lo que Dios ha sido bueno y hemos visto su maravilla. Pero Dios dice, la mies es mucha, los trabajadores son pocos. Dios dice, de gracia recibiste, de gracia dad. Dios dice, si vemos su conducta, que no seamos estáticos, y Dios dice que cosas más grandes haremos. Esos milagros que Él hizo están vigentes. Esa palabra que Él dio está vigente. Es tiempo que nosotros vayamos y en el lugar que estemos impartamos esa palabra de sanidad,
impartamos esa palabra de fe, impartamos esa palabra de liberación. No te quedes en el lugar que estés. Pregúntale a Dios, Señor, ¿cuál es la palabra? Señor, ¿cuál es mi misión? Aparte de lo que yo voy a hacer en mi vida cotidiana, ¿qué paso más debo hacer? ¿A qué aldea debo de ir? ¿A qué pueblo? ¿A qué hermano debo visitar? Y sé sensible. Sube al monte. Vamos a orar. Señor, hoy subimos al monte. Hoy te damos gracias, Dios, porque a través de tu palabra tú has hablado. Tú nos has impartido fe para seguir creyendo en un milagro en nuestras vidas. Porque sabemos que tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Señor, yo vengo clamando, Señor, y por tu palabra desatando milagros creativos en la vista, Señor, en las arterias y en las venas de los que están aquí presentes, Padre, y de los que nos oyen. Yo clamo un milagro en las venas, donde venas se están cerrando, donde el enemigo ha entumecido huesos o ha venido la sequedad a sus almas. Yo vengo impartiendo el poder de tu espíritu y declarando, como tú lo dijiste y como tú lo hiciste, que sanaremos por el poder de tu palabra, que tú moriste por nuestros pecados y por nuestras enfermedades, que tú pagaste ese precio. Toma, Señor, esa presión arterial. Toma, Señor, esas venas, esas arterias. Toma, Jesús, ese hígado. Padre, aún enfermedades que no han salido a la luz, pero que están queriendo gobernar nuestro cuerpo. Hoy en el nombre de Jesús les decimos, hasta aquí llegaste y no tienes más poder ni gobierno sobre nuestros cuerpos. Hoy desatamos palabras de sanidad a cada persona que conocemos, que sabemos que está enferma. Padre, creemos que enviamos la palabra de sanidad y no solo diremos sí, ore por ti o sí, sigue mejor, sino en esta hora enviamos palabra de sanidad al que tiene fiebre, enviamos palabra de sanidad al que tiene COVID, enviamos palabra de sanidad al que tiene un cáncer, hablamos vida a sus células. Y declaramos, Señor, que tú eres nuestro sanador, que tú pones la mano en el lugar preciso y milagros creativos surgen. Hoy clamamos, Señor, y queremos subir cada día más al monte. Queremos ser sensibles al que está cerca de nosotros, al que veamos en una fila de banco, al que veamos cuando echamos gasolina. Queremos impartir el poder de tu palabra. Queremos ver de nuevo esas piernas crecer, esos ojos que se abren a tu luz. Queremos ver de nuevo milagros, Señor, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Queremos ver lágrimas derramándose porque hemos dado palabras de sanidad al alma, Señor. Hoy en el nombre de Jesús recibimos de ti esa llenura, clamamos esa sensibilidad, Señor, para percibir lo que tú tienes y lo que a través de nosotros quieres impartir a otros. Gracias, Padre. A ti sea la gloria, Dios. A ti sea el honor. Amamos tu presencia.